La mayoría de agencias de inteligencia artificial que ves hoy en día en Instagram y en LinkedIn, que les va genial, que tienen muchísimos clientes, que están automatizando muchísimos procesos, en los próximos 12 meses no van a existir. No lo digo como crítica, pero es que es un patrón que se repite y estoy cansado de verlo. El problema no es el mercado recién empieza. Están empezando las empresas a entender qué es la inteligencia artificial, cómo pueden aplicarlo. Ahora mismo en todas las empresas hay muchísimos procesos repetitivos que se pueden arreglar mediante la inteligencia artificial y la automatización. Pero es que el problema de fondo es el modelo de estas agencias de inteligencia artificial que ves en redes. Hoy voy a contar de los 5 problemas más comunes que suelen llevar a las agencias de inteligencia artificial a la quiebra, cómo evitarlos y cómo identificarlos antes de que te pasen. Muy atento, porque sobre todo los dos últimos son los más comunes. El primero de ellos es uno de los más comunes cuando estás empezando, la dependencia de un solo cliente. Y es que al empezar, a todos nos va bien. Cierras un primer cliente, empiezas a desarrollar por él y te vuelcas de lleno en él. No te centras en llenar el pipeline de más clientes, te esfuerzas en que todo vaya a la perfección, en proponerle más desarrollos, en querer crecer con él, porque es verdad, estás viendo qué es lo que te permite vivir, estás viendo qué es lo que te permite ganar dinero y estás contento porque efectivamente tu agencia de IA está empezando a despegar, pero te centras solamente en este cliente. ¿Cuál es el problema? Que un cliente se te puede caer muy fácilmente. Si el mes que viene tengo un problema con la caja, si el mes que viene viene una empresa y les propone cambiar el CRM y se cambian a un CRM que ya tiene inteligencia artificial, viene una empresa que tiene productizado tu automatización y se la propone de una manera más barata y mucho más profesionalizada, pueden darte el batacazo, pueden prescindir de ti. Y en ese momento te vas a dar cuenta de que no tenías una agencia, eras un autónomo que estaba trabajando para un cliente concreto. Yo mismo, en los primeros meses, me centré solamente en este único cliente. Y es que es normal, estás empezando, te agarras a él, es completamente lógico. Además, estás tú solo, no tienes tiempo para desarrollar y a la vez estar contactando a nuevos clientes. Pero es que es importante, ¿por qué? Porque si este cliente de aquí se va, te quedarás sin agencia. Tienes que diversificar, tienes que buscar clientes nuevos, clientes que te den caja. Si te centras solamente en tu único cliente, lo único que vas a hacer es que cuando este cliente, por lo que sea, se vaya, te vas a quedar completamente al desnudo. Esa dependencia tienes que ir poco a poco, a lo largo del tiempo, si tu agencia empieza aquí, llevándola poco a poco para meter más clientes. Una regla que intento aplicar y que le enseño a todas las agencias de inteligencia artificial a las que estoy ayudando a día de hoy es que solamente puede venir un 40% de ingresos de este cliente único. Tienes que diversificar, este puede ser un 20, este puede ser otro 20, este puede ser un 35 estirando mucho el chicle, pero tienes que tener huevos en distintas cestas porque si este cliente te cae y de este cliente vienen el 100% de tus ingresos, se irá tu agencia al garete. El segundo de los problemas está muy relacionado con el primer problema y es que sin recurrente no hay negocio. El recurrente es la clave de todo. El recurrente es la caja de tu empresa. Es lo que te permite cada mes poder vivir sin tener que cerrar clientes nuevos. Y sin esto no hay negocio. Eres un autónomo que está haciendo proyectos cada mes y ya está. Lo más común cuando empiezas una agencia de inteligencia artificial es cobrar por una automatización, por un paquete de IA, como puede ser un chat de voz, y después decirte que ese cliente lo mantiene él solo. Le montas el agente y luego será un perfil dentro de la empresa el que se encargue de mantener la solución. Pero es que si tiene que encargar de mantener esta solución, eres tú. Porque eso te va a dar un cash flow y te va a dar unos ingresos mensuales que son los que te permiten vivir tranquilo. Sin eso no hay negocio, solamente estás haciendo proyectos sueltos cada vez que te van saliendo o cada vez que vas captando gente nueva. Esto es complejo porque al final vas a tener que convencer a tu cliente de que mes a mes te pague una cantidad por mantener algo que, sobre todo en el software, se piensa que se monta una vez y que ya está. Para esto tienes que apoyarte en los costes que tiene esta gente, en el mantenimiento que le puedas hacer a esta solución, en mejoras con un paquete de horas, por ejemplo, de manera mensual que le puedas dar a este cliente y de este modo no lo estás atando con un recurrente obligatorio, sino que lo estás atando con un recurrente que realmente le hace falta. Y es que es muy importante, una regla de oro que tienes que hacer sobre todo al principio es que no puedes cerrar ningún cliente que no te dé recurrente. ¿Por qué? Porque te va a dar esfuerzo que al final solo va a ser recompensado en el mes en el que lo hagas. Te va a entrar, es cierto, una cantidad de dinero bastante grande en un momento, pero es que la relación se va a acabar ahí. Lo interesante es que te entre una cantidad que igual puede ser menor que esta de aquí, pero que luego mes a mes te vayan entrando pequeñas cantidades que te permitan tener una vida estable y no una vida que dependa de cerrar nuevos proyectos. El tercer error es el más importante de todos o uno de los más importantes. Si no te ven, no te compran. El cliente te tiene que conocer de algún lado para saber que existe. Pongámonos en el lugar del cliente. El cliente se le ocurre que quiere automatizar algo con inteligencia artificial.
¿Cuál es la lógica que va a aplicar esta persona para buscar lo que quiere? ¿Una persona o una empresa que automatice? Pues bien, lo primero que va a hacer es tirar de referidos. Buscar gente de su alrededor que ya conozca a alguien que haya implementado este tipo de soluciones y que sea de su confianza para poder hacerlo. La segunda manera va a ser tirar de consultoras grandes. ¿Qué pasa? Que si es una empresa pequeña no se va a poder permitir una implementación de una consultora grande que le cobre 100, 200.000 euros por el problema que vaya a solucionar. Y el tercero de los casos es tirar de lo que ve. ¿Dónde te ven? Pues bien, te ven en redes, te ven en periódicos, te ven en revistas, te ven en foros, te ven en Google. Tienes que asegurarte de que el cliente te vea. Constrúyete una marca personal. Da entrevistas para periódicos locales. Intenta salir en revistas de innovación, de desarrollo, aunque tengas que pagar un poco, te va a merecer la pena. Publica en foros, intenta que la gente, tus clientes que ya tienes, hablen de ti en foros especializados de sectores concretos. Y cómo no, crea una web que sea importante. Una web al final es un poco residual hoy en día, pero la idea es que tengas un sitio donde la gente, si te quiere encontrar, te encuentre. Esto de aquí, los referidos, es importante, pero es que los referidos vienen cuando ya tienes una base de clientes. A nosotros nos llegan a diario gente que conoce a otro, que le hemos hecho cosas o que simplemente nos pasan el contacto de otra persona. Oye, mira, hemos quedado muy contentos con vosotros, tengo esta otra empresa que me conocen y que también quieren implementaría porque le gusta lo que hemos hecho. Pero es que esto vendrá con el tiempo. Al principio tienes que asegurarte de que te llegan clientes, tienes que publicar en LinkedIn, tienes que publicar en Instagram, tienes que hacerte visible, porque en el sofá de tu casa nadie te conoce. Nadie te ve, nadie sabe quién eres. No puedes esperar que porque seas muy bueno técnicamente, muy bueno en inteligencia artificial, la gente ya sepa de ti, porque es que nadie sabe quién eres, nadie te conocen en tu casa y poco más. Tienes que darte a conocer, ser visible, dar visibilidad a tu empresa y a tus servicios. El cuarto error es uno de los más comunes entre los vendehumos. Vender bien, pero entregar mal. Toda la gente al final que ves en redes sociales tiene muy buen marketing. Es gente que sabe muy bien cómo exponerse, cómo contar lo que hacen. Es gente que seguramente ya venga a tener una agencia de marketing o hayan hecho algo de marketing anteriormente. Son gente que precisamente sabe enseñarse muy bien, es gente a la que se le ve, es gente que es especialista en eso. Pero es que sin el punto 4, todo eso que hemos visto de que te vean y de que tengas un buen marketing se va a evaporar con el primer cliente malo que tengas. El problema es cuando se empieza a ver lo que hay debajo de todo esto. Contratan a gente que sabe hacer las automatizaciones, que prometen entregar en un tiempo determinado y no consiguen entregar a tiempo. Tienen un producto que es muy malo porque resulta que están subcontratando los desarrollos y no tienen control de lo que realmente pasa porque ellos tampoco controlan sobre inteligencia artificial. Al final este punto va mucho sobre el producto y el servicio que tienes. Y es que es igual de importante tener un buen marketing y venderse bien como tener un buen producto y un buen servicio. ¿Por qué? Porque un buen producto y un buen servicio te va a dar referidos. Cuando pase toda esta ola de la gente que cree que sabe inteligencia artificial y que hace inteligencia artificial y que tiene unas consultoras enormes, según ellos, aunque luego en sus páginas web no ves casos de uso reales y tampoco ves a clientes reales por ningún lado que hayan sido clientes de su agencia, cuando pase toda esta ola, se quedarán los que tenían un buen producto y un buen servicio y que supieron después meterse en el marketing. Al final, el marketing sin un buen producto y sin un buen servicio no funciona, pero un buen producto y un buen servicio que empieza con un marketing un poco más de barrio bajo, acaba funcionando sí o sí, porque los servicios y los productos hablan por sí solos. Y el último de los problemas, y es uno de los más controversiales, es que tienes que saber parar de crecer. Aquí hay un dilema. ¿Prefieres estar tú solo y ganar 200, 300.000 euros al año? ¿O tener varias personas y varios clientes en tu agencia y ganar lo mismo, pero con muchísima más carga de trabajo y estando mucho más agobiado? Aquí hay un tema. Y es que saber cuándo pasar de esto a esto es complicado, porque llegará un punto, si te va bien, tienes un buen producto, sabes vender bien, sabes entregar bien, consigues que te vean, consigues tener ese recurrente en caja, consigues no depender de un solo cliente, va a llegar un punto en el que tengas muchos clientes. Y cuando llegue este punto, es importante que evites que los clientes se vayan. ¿Y por qué se van a poder ir los clientes? Pues porque si estás tú solo y tienes a todos estos clientes, al final la calidad del servicio va a bajar. ¿Por qué va a bajar? Porque igual mientras estás consultando una duda de este cliente de aquí, falla algo y este cliente de aquí va a ti. Y mientras estás arreglando este problema que surgió aquí,
este cliente va a llamarte y va a decirte, oye, que esto tampoco me está funcionando. Aquí obviamente tienes que desarrollar un buen producto y un buen servicio desde el principio para que esto te pase lo mínimo posible. Pero es que va a pasar. Por eso es clave que al principio de todo, cuando ves que la agencia empieza a coger cierta atracción, te pares un segundo y definas si puedes atender a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 clientes a la vez, tú solo, y a partir de qué punto va a ser imposible dar un buen servicio a estos 5, a estos 4 o a estos 3 de manera solitaria. Entonces, en ese punto es cuando te vas a plantear contratar a gente. Pero lo que no puedes hacer bajo ningún concepto es coger más clientes de los que tu capacidad puede abarcar, porque entonces esto va a llevar a un mal producto y a un mal servicio. Se acabaron los referidos y te meterás prácticamente igual que esta gente que solamente te comentaba, sabía hacer marketing y venía del marketing, pero luego tenía un mal producto o un mal servicio. Es clave que estas sean las patas de tu negocio, tener un buen producto, un buen servicio, que la gente quede contenta. Pero para eso tienes que saber parar de crecer o tienes que aprender a saber delegar. Lo malo de este negocio, y como todas las agencias, es que la reputación tardas meses en construirla, pero te puede llevar una semana con cagadas con estos clientes destruirla. Tienes que cuidarla mucho, tienes que saber cuándo parar de crecer o cuándo empezar a escalar en personal para poder crecer de una manera sostenible y teniendo a todos tus clientes contentos. Estos son, por tanto, los 5 puntos que hacen que todas las agencias se acaben cayendo. Y es que, de verdad, los tienes que tener como los 5 mandamientos, porque son claves si quieres que todo funcione correctamente. En primer lugar, hablábamos de no depender de un solo cliente, de tener huevos en distintas cestas, asegurarse que solamente haya un cliente como mucho del que tu facturación depende un 40%. Solo puedes tener como máximo un 40% de dependencia de un cliente concreto, porque si ese cliente se va a hacer que tu agencia caiga por completo. El segundo punto es el de tener un recurrente estable. Es más importante que te asegures que el ingreso sea un poco menor al principio, pero que al final, durante los meses, tengas esos mini ingresos por parte de estas empresas para poder vivir de una manera tranquila y sin tener que estar cerrando clientes todos los meses obligatoriamente. El tercer punto es ese punto que hablábamos de tener un buen marketing, de estar en todos los lados, de estar en redes, de estar en periódicos, de estar en revistas, que la gente sepa que existes para que cuando tengan esa necesidad sepan a dónde ir y a quién contratar, y ese cliente eres tú. El cuarto punto es el de vender bien y entregar aún mejor. ¿Por qué? Lo que hablábamos, es importante tener un buen producto y un buen servicio. Sin un buen producto y un buen servicio, por muy buen marketing que tengas, no va a funcionar. Tienes que asegurarte de tener esos 2 pilares bien atados para que todo vaya sobre lo previsto. Y el quinto punto, y uno de los más importantes, es saber cuando tienes que contratar a gente y tenerlo claro desde el principio para saber cuántos proyectos puedes abarcar tú solo sin que el trato con esos clientes se degrade. Es importante que no dejes a ningún cliente tirado con la excusa de que ahora tienes muchos más clientes. Tienes que mantener el servicio como lo mantenías al principio cuando solo tenías a ese único cliente. Y en ese punto, cuando tengas claro cuántos proyectos puedes abarcar tú solo, es cuando dirás, vale, ahora tengo que contratar. Pero esto es imprescindible que lo tengas claro. Y de verdad, guárdate estos 5 puntos porque son lo que le permitirá a tu agencia y a ti escalar de verdad y tenerlo claro desde el principio y cómo hacerlo de la manera correcta. Es un negocio de largo plazo. No eres un autónomo o un freelance que tiene proyectos. Quieres construir de esto un negocio de verdad.